tal, María Elena? Muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa. Aurelio, gracias a ti y a la revista por la invitación. Es un placer acompañarte a ti y a toda la comunidad. Acabas de sacar un libro que aquí Editorial Sirio lo va a presentar a mediados de este mes de junio, que se titula También es posible para ti. Como subtítulo, y pequeñito pero no tanto, eso que sueñas y que otros han logrado. También es posible para ti. María Elena, bueno, no vamos a hacer spoilers ni mucho menos, pero me gustaría entrar en el mundo de lo que tú dices. Y lo primero, a partir del título justamente de tu libro, la primera cuestión que se me ocurre es, ¿alcanza con desear algo para hacerlo realidad? ¿Y puedes explicar la diferencia entre soñar y manifestar? Por supuesto, gracias por esa maravillosa pregunta. ¿Alcanza para manifestar algo el desearlo? La respuesta es no. Y aquí nos tenemos que poner un poquito místicos porque contrario a lo que a veces recibimos como bombardeo publicitario promocional en las redes sociales que nos dicen visualiza todo el tiempo, di frases positivas, suéñalo con todo tu corazón y lo vas a tener, digamos que hay una gran brecha entre el proceso de desear y manifestar. Sin duda alguna, las herramientas como la visualización, las manifestaciones verbales son importantes, pero no con eso vamos a manifestar lo que queremos. Vamos tal vez a nivel energético y vibracional a propiciar circunstancias para que sea más fácil obtener lo que queremos. Entonces, para responder la primera parte de la pregunta, ¿basta con desearlo? No, no basta con desearlo, es necesario actuar y es necesario confrontarnos y es necesario ir en contra de lo más difícil que es nuestras programaciones mentales. ¿Basta con desearlo? No, pero si no lo deseamos, difícilmente lo vamos a manifestar. Y aquí es donde entramos como en una dicotomía o en una discrepancia muy particular, Aurelio, porque también muchas personas se dedican a la otra parte, a hacer, a actuar, se enfocan en vidas vertiginosas, realizando cosas, siguiendo los pasos de otros, porque es lo que nos han dicho que se necesita hacer para manifestar, pero no se manifiesta, o cuando se manifiesta esa vida que sueñan o ese deseo, dura muy poco. Y hay otra característica muy interesante de las manifestaciones en conciencia, mente, cuerpo, espíritu, y es que son manifestaciones sostenibles. Las creaciones que hacemos cuando nuestro ser está conectado a esa parte sabia que habita en nosotros y en todo el universo, y también con la practicidad de la materia, cuando logramos esa alquimia, lo que construimos y materializamos no solo es sostenible, sino que también nos produce mucha paz y bienestar. Entonces, cuando no deseamos desde el corazón, sino que queremos algo desde nuestra mente, porque nos han establecido que eso es lo que nos va a dar la felicidad, y enfocamos mucho la acción ahí y nos olvidamos de la parte de inyectar la energía vital que proviene del portal del corazón, de lo que a mí me apasiona, de lo que a mí me encanta, tampoco logramos esas manifestaciones o esas creaciones sostenibles y conscientes. Entonces, digamos que en esa primera pregunta podemos responder y resumir, no, no basta con desear, pero sí es necesario desearlo, no quererlo, desearlo. Que más adelante, si quieres, hablamos un poquito acerca de esa Vamos poco a poco. Me gusta, hay una metáfora por ahí que es una presentación provocadora. Dices, somos como perros que se pierden la oportunidad de comerse un jugoso filete en lugar del hueso que no queremos perder ni soltar. Así es. Ese capítulo se llama El perro que no quiere soltar su hueso. Y aquí entramos con esa analogía muy interesante, y es que muchas veces nos dicen que estamos en una zona cómoda, creemos que estamos en una zona cómoda y no queremos salir de ella. Pero solo hasta que atravesamos esa zona que aparentemente es incómoda, nos damos cuenta que donde estábamos realmente no era cómodo. Es lo primero, es muy bonito, porque decimos, no, es que aquí es, en Colombia tenemos una expresión, Aurelio, y es más vale malo conocido. Entonces creemos que estamos en la zona segura cuando en realidad no, no estamos en la zona segura. Solo cuando nos sentamos a reevaluar qué beneficios estoy obteniendo en este momento al tener esa vida que tanto me frustra. Y escuchemos muy bien lo que estoy diciendo porque suena un poquito contradictorio, ya lo vamos a profundizar si tú me permites, y es, nos quejamos por nuestro trabajo, nos quejamos por nuestra familia o nuestra pareja, nos quejamos por nuestra economía,
Pero cuando la vida nos confronta y nos dice, muy bien, hay una oportunidad de soltar ese trabajo, de transformar tu familia, de transformar tu economía, no nos atrevemos. Y decimos, no, yo mejor me quedo aquí con esto, y esa es la metáfora, me aferro al hueso, pero no solo por miedo, porque está muy trillada también esa idea de que no te atreves a dar el paso porque tienes miedo, y la felicidad que tú sueñas está al otro lado de tus miedos, lo cual es cierto, pero no basta con eso. Yo he descubierto en carne propia y acompañando a miles de personas, a todo el mundo, Aurelio, esto, y es, no solo es el miedo lo que nos frena, también a nivel inconsciente, en ese estado de insatisfacción estamos obteniendo algo que yo llamo beneficios ocultos. Hasta que un ser humano no se sienta a identificar eso que es tan malo, tiene que estarle trayendo algo de bueno. Y es muy inconsciente y es muy sutil, pero hasta que yo no me siente y vea, por poner cualquier ejemplo, es que este trabajo tan malo, aparentemente tan malo, o este jefe tan malo, me sirve de alguna manera a nivel inconsciente porque reafirma la idea que yo he tenido toda la vida de que para trabajar y conseguir un buen puesto hay que nacer en cierto tipo de familia, entonces yo mejor no me arriesgo. Y el beneficio que estoy obteniendo, aunque parezca muy sutil, es estoy confirmando mi creencia limitante de que es mejor no arriesgarme, o estoy confirmando que todos los hombres o las mujeres son infieles o que el amor no es para siempre, y con eso ¿qué beneficio estoy obteniendo? Me mantengo soltero o me mantengo en esta relación que no es satisfactoria y me protejo, porque al fin y al cabo prefiero estar en la soledad y la frustración que ya conozco que exponerme a qué sería abrirme al amor, qué sería conocer a alguien más, me pueden lastimar, obtengo un beneficio, me quejo todo el tiempo y las personas sienten compasión de mí, soy leal a los patrones de la familia, por decir algo, en esta familia todo el mundo ha fracasado cuando emprende. Yo soy uno más del clan y es muy inconsciente, pero aquí nadie ha prosperado económicamente. Si yo rompo el patrón y yo me vuelvo próspero y abundante, voy a tener señalamientos por parte de mi familia, conscientes o inconscientes, me voy a sentir excluido y diferente, y además también voy a sentir un poquito de culpa, porque yo lo estoy pasando muy bien mientras otros en mi familia tal vez económicamente lo están pasando muy mal. Así que hay que sentarnos a ser honestos con nosotros mismos, Aurelio, para poder ver cuál es ese hueso al que nos aferramos y por qué nos estamos perdiendo del jugoso filete que nos está dando la vida. Ya que hablas de ser honestos, hay algo que, bueno, desde hace tiempo se viene diciendo, ¿no? Creo que nos falta honestidad en cuanto al tema de la educación, sea el ámbito que sea en el ámbito del hogar, sea en el ámbito escolar, formal o informal. ¿Y por qué digo esto? Vamos aprendiendo de todo, menos para tener una vida plena. Yo creo que aquí, que es una frase que está en tu libro, hay una trampa que nos hacemos, es que nos vendemos la idea que sí, que nos entrenamos para vivir una vida plena, pero entendiendo una vida plena de qué forma, consumiendo, compitiendo, etcétera, etcétera. Claro, no es una vida plena, es una trampa de vida plena o es un hueso, otro hueso, al que nos aferramos y que no va por ahí la idea. Me encanta lo que dices y es que es fuerte decirlo, pero pienso que la humanidad ya está en un momento de despertar de conciencia a otro tipo de realidades. ¿Y a qué me refiero con otro tipo de realidades? Que hay otra forma de vivir, que desafortunado o afortunadamente no todo es como tiene que ser, pero hicimos parte durante mucho tiempo de un sistema que no te quería libre mentalmente, que no te quería desapegado, que no te quería exponiendo al mundo toda tu luz, todo tu brillo, sino que te quería para producir y para consumir. Y por fortuna estos sistemas ya están cayendo y lo vemos fácilmente con los niños pequeños y las nuevas generaciones donde el sistema educativo ya no satisface sus necesidades. Tal vez tú y yo y las personas que nos están acompañando en esta conversación, Aurelio, vivimos con unos papás que estaban muy enfocados en conseguir un empleo en una empresa, en una fábrica, permanece en ese empleo toda tu vida, jubílate y justo cuando te jubiles empieza a disfrutar la vida, dedícate a tus nietos, al campo, haz lo que te gusta después de haber trabajado 50 o 60 años. Ahora nos damos cuenta de que los jóvenes no, incluso nosotros, los que estamos, digamos, en ese intermedio, estamos sintiendo un poquito de ese impacto, porque ya no basta con un trabajo donde te paguen lo justo al mes. Tú quieres un trabajo donde te paguen
lo justo, pero además donde tengas tiempo para estar con tu familia, donde respeten tus creencias y tu individualidad, donde tengas la posibilidad de exponer tus dones y tus talentos, donde puedas crecer y aprender, donde tengas un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, donde puedas construir y co-crear. Estos son parámetros que estaban totalmente fuera de lo que era el sistema educativo anterior y de lo que era el sistema laboral y político y religioso antiguamente. Entonces es muy lindo darnos cuenta de que en esta coyuntura muchos estamos sintiendo, yo lo sentí hace algunos años a nivel laboral, por eso di un giro total a mi carrera y a mi vida personal, y era esto que me habían prometido, esto por lo que me he esforzado tanto no es lo que me está generando paz, plenitud, bienestar y armonía. Entonces es muy lindo darnos cuenta que ese hueso ya dejó de ser satisfactorio para muchas personas y ya se está dejando a un lado por fortuna. Ahora quiero entrar, creo que el culpable, entre comillas, de muchos de estos desbarajustes que estás comentando tú, es un personaje que creamos, ¿no? Que es el ego. Hablas de varias facetas del ego, de características. Tú hablas de creamos el ego con buenas intenciones, pero se expresa desafortunadamente o desacertadamente, que se alimenta porque nació del conflicto y del dolor, y que no hay que rechazarlo, a pesar de todo esto, ¿no? que nos sabotea a la esencia, a lo que realmente somos. Más vale observarlo, más vale aceptarlo. ¿Para qué? Para transformarlo. Y si no somos ego, ¿qué somos? ¿Cómo podemos plantear esta relación de lo que soy y lo que aparentemente me he creado y lo creo que soy y es el ego y no lo soy? ¿Cómo sería este juego? Es maravilloso. Esto suena muy utópico, pero ya lo vamos a poner de manera más práctica y más terrenal. Suena muy, sí, utópico, muy lindo, pero en realidad somos esencia divina. Eso tengo que decirlo tal y como lo siento, y no lo digo yo solo porque lo sienta, sino que lo respaldan todas las tradiciones ancestrales y lo respalda la física cuántica. Sabemos que hay por ahí una partícula divina que es indestructible y que es la energía y que provenimos de aquel reino que es intangible y que finalmente le damos vida a un vestido que llevamos puesto de carne y hueso a través de nuestra esencia divina que está encarnada y manifestándose aquí. ¿Qué somos si no soy el ego? Y cuando alguien quiera responder esto de manera práctica, basta con que vaya y observe a un niño entre los 2, los 3, los 5 años. Somos autenticidad, somos libertad, somos juego. Hace poco, Aurelio, voy a compartirte una anécdota muy linda. Estaba con una niñita de 3 años, una sobrina de mi esposo. Fue muy lindo porque mi esposo se acercó donde ella y le dijo: mi amor, ¿me das un poquito de tu helado? La niña se estaba comiendo una golosina y la niña contundentemente le dijo: no. 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 Y es hermoso, como todo el mundo lo miró, sus padres la miraron como... Y fue auténtica. Y es eso que vemos en los niños pequeños, esa capacidad de sorprendernos por todo sin dar nada por hecho. Un niño pequeño puede ver la misma peli entre los 2, los 3, los 5 años 5 veces y cada vez se va a reír igual y cada vez se va a sorprender. Esa capacidad de conectar, de ser empáticos, de ser auténticos, es nuestra esencia. A partir de los 5, 6, 7 años empieza a formarse una estructura mental en nuestro neocórtex que nos dice: un momento, necesitas sobrevivir. Ahí somos conscientes de que si no soy aceptado por el resto de la familia, pues no voy a tener alimento, voy a tener exclusión, va a haber rechazo, voy a empezar a sentirme mal. Un niño pequeño de 4, 5, 6 años, tú le dices: no te quiero, y el niño ni siquiera comprende muy bien la magnitud de esas palabras, apenas está integrando los conceptos y está haciendo sus primeras asociaciones. Entonces el ego, Aurelio, es lo que viene a decirnos en esos momentos en los que empezó a diferenciarme del otro, a entender que en realidad hay peligros, a comprender que necesito suplir mis necesidades, valga la redundancia, básicas, que necesito cuidado, alimento, cobijo,
que necesito cariño y reconocimiento, y cuando empiezo a darme cuenta que mis comportamientos, de acuerdo con la dinámica social y familiar, pueden poner en tela de juicio la permanencia de lo que yo necesito para mi bienestar, aparece el miedo, aparece el dolor, aparece la angustia y la desolación, que no son propias de nuestra esencia, que se van formando con la interacción y el modelamiento social al que nos vemos expuestos mientras crecemos. Entonces ese personaje surge del caos que está atravesando el niño al no tener herramientas para gestionar sus emociones, para gestionar y entender las emociones de los demás. Y aparece como ese superhéroe que nos dice: aquí estoy, yo te protejo, y utiliza muchas estrategias. Entonces, por ejemplo, no desagrades, no lleves la contraria, encaja. Encajar es una forma de sobrevivir. Cuando tú te camuflas como el camaleón, y si aquí están cantando, pues yo también canto, si aquí comen carne, yo también como, si aquí todos se ríen, yo también me río, aunque no entienda por qué. No solo lo hacemos cuando somos niños, lo hacemos en la vida social adulta, lo hacemos incluso con nuestras parejas, con nuestros familiares políticos. Y nos damos cuenta que es una forma de que ellos se sientan atraídos hacia mí, que yo les resulte agradable y que por tanto haya un vínculo. Pero un vínculo a costa de qué? A costa de llevar una máscara de ciertos comportamientos que no son auténticos, que no son los que yo quisiera realizar. El ego no es siempre malo. Acabamos de mencionar una de las máscaras, que es la de satisfacer, pero hay otras también. Pongo una coraza, me vuelvo fuerte, no expreso mis emociones, me paralizo. A veces el ego me deja estancado y no tomo acción. Así que hay muchas estrategias del ego, las desarrollamos un poco en el libro, pero lo más bonito de esto es que tampoco podemos satanizarlo, porque finalmente de alguna u otra manera, cuando lo convertimos en nuestro aliado, cuando lo aprendemos a reconocer, cuando hacemos las paces con él y le damos su lugar, entendemos que a veces es requerido. Ejemplo, digamos que el ego a nivel social puede ser un gran aliado cuando tú entras a una reunión de trabajo, estás con tu jefe y no puedes decirle de manera directa a tu jefe algo que estás pensando de una forma contundente y radical, porque podría ser ofensivo, porque no sería el contexto, porque podrías poner en riesgo tu empleo. Entonces el ego es una buena herramienta cuando tú lo permites hacerse presente bajo la luz de la conciencia. Entonces, quien comanda es esa esencia pura, transparente, divina, que reconoce que somos uno, que está conectada con todos y que entiende que dentro de esta tercera dimensión y en este plano terrenal hay formas, hay sistemas, hay que, en cierta medida, sin perder nuestra esencia divina, cumplir con ciertos requisitos para hacer el viaje terrenal un poco más llevadero. Entonces yo le digo al ego, ¿cómo manejarías tú esta situación? ¿Cómo le dirías a mi jefe tal cosa? Desde el ego, no, pues el ego saldría con cualquiera de las estrategias que suele utilizar, o muy directo, o ofensivo, o a través de juicios, o callando y mejor no digas nada. Entonces desde el ser yo hago un match, hago una mezcla, una alquimia y digo, tomo un 5% de lo que el ego sabe manejar a nivel social, lo incorporo y lo ilumino con la luz del espíritu. Y desde ese momento, desde el respeto, moviéndome en un sistema social, permito que salga la luz de la autenticidad que hay en mí. Bien, ya que estás hablando de divinidad y tú dices Dios no es algo que se entienda, sino que se vive. Y luego, más adelante, Él no va a hacer nuestro trabajo. Además, que los momentos de conexión con la fuente, Dios, la sabiduría divina, el nombre que queramos, que esos momentos de conexión no sean de escasez emocional. Todo esto es muy interesante. Primero, que no hay que entender, sino que vivir la divinidad, entender que no va a ser nuestro trabajo y que, ojo, cuidado que cuando nos conectemos no sea en realidad un tema de escasez emocional. Perfecto. Interesantísimo. ¿Cómo es esto de compaginar lo humano con lo divino? Muy bien. Wow, son tres puntos muy interesantes y el corazón me late cada vez que hablamos de esto o cada vez que lo menciono, porque cuando intentamos encasillar a Dios bajo nuestros paradigmas mentales, le quitamos la divinidad. ¿Por qué? Porque la mente es una herramienta al servicio del espíritu, no al contrario.
el espíritu, la gran energía creadora, la fuente del universo, llamémoslo como queramos, es lo que da origen a todo lo que existe, pero al mismo tiempo no ha sido creado por nada, pero ha dado origen a todo lo que existe, es el creador. Por lo tanto, a sus creaciones les otorga herramientas para que se desenvuelvan dentro del entorno que las creaciones han elegido experimentar. Entonces, nuestra mente es un instrumento que está al servicio de la luz del espíritu, de la fuente. No, por lo tanto, su capacidad es muchísimo, muchísimo inferior a la capacidad de aquel que lo creó. ¿Cómo voy a pretender encasillar dentro de los límites de un ordenador mental la grandeza que ha dado origen a todo lo que existe y de la que tú y yo, y las personas que nos están viendo o escuchando, son parte? Entonces, es, digamos, el primer punto por el cual digo que mientras intentemos encasillar a la divinidad, aparecerán los dogmas, aparecerán los paradigmas, aparecerán las creencias, y Dios es algo que no hay que creerlo. Porque creer significa, yo te encasillé dentro de un programa mental, creo que esta versión de la divinidad encaja con mis programas mentales que finalmente nunca fueron míos, probablemente los aprendiste de la institución religiosa a la que te afiliaron cuando eras pequeño, o en la que te bautizaron desde que eras pequeño, o en la que tu familia te fue haciendo una inmersión mientras crecías. Entonces aceptaste ciertos paradigmas, encasillaste una versión de Dios que encaja dentro de los paradigmas que tú habías aceptado, y por lo tanto entonces te mueves dentro de paradigmas, y ahí todo el tiempo estamos de cajita en cajita, privándonos de experimentar la divinidad. Entonces creer en la divinidad es limitar la experiencia, porque hay una diferencia entre creer y saber. Para creer yo necesito tener un concepto mental y haberlo validado. Para saber yo necesito haberlo vivido. Yo sé algo, estoy segura de algo cuando lo experimenté. Entonces cuando me permito experimentar a la divinidad de la creación, viviendo, respirando, amando, riendo, llorando, y a veces también en medio del dolor, y cuando me permito ver la divinidad en todo lo que yo experimento diariamente, lo saco del concepto mental y lo llevo a la realidad. Y el segundo punto que mencionabas es que Dios no va a hacer nuestro trabajo. Es muy interesante porque yo he visto las dos caras de la moneda. Durante una época de mi vida fui activa en la religión católica en mi país, en Colombia. Lo cuento en una parte del libro muy joven, a eso de los 20 años. Y vi la cara de la religión y la viví en carne propia. Y luego vi la cara de una espiritualidad también un poquito mezclada como con, va a sonar un poquito irrespetuoso, pero parecía fantasioso. Es como, el poder sigue estando afuera. Viví una parte de la religión donde mientras más novenas hagas, mientras más ofrendas hagas, mientras más aportes económicos hagas, mientras más obras de caridad hagas, mientras más cumplas con ciertos requisitos y más buen samaritano seas, más posibilidades hay de materializar. Opción 1. La segunda cara que viví fue la de mientras más medites, mientras más japamalas tengas, mientras más incienso prendas, mientras más afirmaciones digas y más libros leas, más manifiestas. Y logré encontrar un punto medio donde entendí, un momento, nuevamente estamos ante herramientas, pero el hacedor eres tú, quien utiliza las herramientas eres tú. Entonces entendí que las manos de Dios no están supeditadas por las oraciones o por los mantras que yo recite, que las manos de Dios son las que veo todos los días, cada vez que me miro, y que a través de estas acciones es como yo puedo vivir la divinidad. Y vivir la divinidad es reconocer que si estoy hecho a imagen y semejanza de aquel que me creó, tengo la misma capacidad que él para crear. Entonces, y ahí empatamos la tercera parte, y es no acercarnos a la divinidad desde la carencia, porque pensemos en esto. Si yo tengo 2 hijos, y creo que es una analogía que de alguna u otra manera comparto en el libro, si yo tengo 2 hijos y yo soy un padre generoso y amoroso y conozco los dones y talentos y las capacidades de mis hijos, y mis hijos ya están listos para salir a la vida laboral, y yo tengo una herencia que quiero darles, y a mí me interesa que pues esa herencia traiga bienestar para ellos y para los demás, y que dé frutos, y que ¿a quién de los dos o cómo administraría? No porque uno se lo merezca menos y el otro se lo merezca más, sino porque si yo sé que tengo un poder
tengo que dárselo a aquel que está en capacidad de administrarlo, porque de lo contrario, si yo le doy un poder maravilloso, una herencia maravillosa, una riqueza maravillosa a un niño que todavía no está en capacidad de manifestar o de manejar y administrar ese poder, pues se va a lastimar. El poder le va a hacer daño porque carece todavía de la preparación, no porque no lo merezca, no porque el otro hizo más méritos, no porque yo sea un padre que prefiere, no, la herencia está disponible para todos, pero cada quien debe determinar cómo fortalece sus estrategias para administrar aquello que la vida tiene para darnos. Entonces, para seguir con la analogía, o con el ejemplo, si yo llego donde mi padre diciéndole, papá, por favor, dame la herencia, pero tengo mucho miedo, pero no sé, y lloro porque eso es lo que nos han enseñado, date golpes de pecho, llora, arrodíllate, mientras más sufras, más merecerás el reino de los cielos. Entonces, si yo llego donde un padre llorando en crisis, sintiéndome, mi padre sabe que soy capaz, pues es mi padre, me ha visto crecer, me dio sus genes, me dio su ADN, conoce mis dones y talentos. Mi padre no cree el discurso que yo me estoy contando. Mi padre no cree que yo soy incapaz, que yo no voy a poder manejarlo. Mi padre sabe que yo puedo, pero mi padre entiende que no puede meterse en mi mente para hacerme sentir que yo puedo. Por lo tanto, mi padre guardará la herencia y dirá, no, cariño, tienes que seguir trabajando en ti hasta que recuerdes quién eres, hasta que reconozcas que eres mi hijo, hasta que sepas que tienes dones y talentos, y cuando los empieces a poner en práctica en lo pequeño, para ti vendrá lo grande, porque ya habrás construido el músculo suficiente para soportar la importante responsabilidad que trae recibir una gran bendición. Pero si se acerca otro hijo diciendo, papá, yo quiero, yo puedo, yo tengo miedo, no estoy muy seguro, pero tengo ganas, y yo hice en el pasado con lo pequeño que me diste, y hay una gran parábola que podemos utilizar, que es la de los talentos, y no quiero ponerme religiosa, pero sin fines religiosos basta con que vayamos a la parábola de los talentos y lo veamos, y es al que tiene se le dará más, pero no lo malinterpretemos, no es al que tiene dinero, no, es al que tiene confianza, certeza, primero en sí mismo. Y aquí termino, digamos, esta parte tan importante. Te dije que me apasionaba mucho porque cuando hablo de esto yo siento que me brillan los ojos, y es hipócrita decir, desde mi perspectiva, y lo digo con respeto, pero es lo que creo y siento, es hipócrita decir que somos fieles a un Dios, que creemos a un Dios, que creemos en un Dios y amamos a un Dios, si ni siquiera nos creemos a nosotros mismos el poder que existe aquí, si no nos amamos y no nos respetamos a nosotros mismos. Porque yo no puedo decir que amo a aquel que me creó si no me reconozco una parte de él. Es que él está aquí. Entonces, ¿cómo puedo decir que ese ser es capaz de todo, que es maravilloso, que es merecedor, y no puedo reconocer que yo soy un fractal? Y que por supuesto me falta mucho por trabajar en el camino de ascensión, pero que su esencia divina también está presente en mí, su compasión, su bondad, todas las cosas maravillosas que yo alabo en un Dios están presentes en mí, y ese Dios no necesita que yo lo alabe. Soy yo quien necesita reconocer su grandeza para recordar la mía, porque Dios carece de ego. Bien, vamos pasando página. Tú te refieres al gran escenario que tenemos todo por delante, que es la vida. La vida, y tú dices, la vida es como el viento. ¿Quién puede controlarlo? Una hermosa frase. Y la vida no te sirve nada en bandeja. Muévete. Uh-huh. Cuando decimos, ¿por qué otras personas han logrado la vida que sueñan? Pensamos automáticamente, porque eso es lo que hace el ego, porque lo tienen fácil, porque nacieron con buena suerte, porque nacieron en una cuna de oro, porque tienen lo que a ti te hace falta, porque ellos no tienen miedo, son valientes y tú no. Ese es, digamos, un ejemplo de lo que el diálogo mental del ego nos dice todo el tiempo, pero no es cierto. Y esto es muy bonito y lo digo con conocimiento de causa, insisto nuevamente, porque he tenido la oportunidad, Aurelio, de acompañar en serio a miles de personas de todo el mundo, tanto a nivel individual como terapeuta, como a nivel grupal en eventos masivos, y lo compruebo diariamente, no importa de qué país eres, ni qué edad tengas. Todos, en mayor o en menor medida, sentimos miedo, nos sentimos frustración, todos en mayor o menor medida nos sentimos alterados por la incertidumbre, dudamos de nuestras capacidades, hace parte del juego mental y del hecho de estar encarnados en la densidad de la tercera dimensión. Entonces todos lo vivimos. ¿Cuál es la razón por la cual otros sí tienen la vida que sueñan y
tú o yo no la tenemos si fuese el caso. ¿Cuál es la verdadera razón? Si sentimos el mismo miedo, si tenemos dones y talentos que son únicos y auténticos como nuestras huellas digitales, pero tenemos dones y talentos, hay algo que me encanta decir y es, nadie en este planeta es tan especial como para no tener dones y talentos. Nadie, porque el universo no se equivoca, así que todos estamos aquí como parte de un sistema porque tenemos algo para dar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a unos y a otros? Si dos personas del mismo país, en el mismo barrio y el mismo sistema socioeconómico y educativo han logrado a nivel de manifestación cosas totalmente distintas. Alguien salió de ese lugar, mejoró su calidad de vida, mejoró su espiritualidad, mejoró su economía y alguien continuó en el mismo barrio. ¿Dónde está la diferencia? Ambos tenían las mismas oportunidades. La diferencia estuvo en un cambio de percepción y yo lo resumo de esta manera. Para movernos, no solo basta con que mires el camino que ha recorrido otro, que puede ser de inspiración. Detente, observa cuál ha sido tu camino. Primero vuelve atrás. A ver, mi camino ha sido un camino donde me he sentido una víctima, donde he culpado al gobierno, a mi familia, a mi pareja, donde me he sentido incapaz e inseguro. ¿Cuál ha sido mi camino? Porque sea lo que sea que esté manifestando el día de hoy, no es un castigo divino, es el fruto de las decisiones, conscientes o inconscientes, que tomé en el pasado. Y tengo que detenerme a mirar lo que pasó, porque si yo no lo veo, no lo voy a poder transformar. El error es, me muevo en dirección a, porque a fulanito le funcionó, pero no me he dado cuenta de qué fue lo que yo recorrí y me trajo hasta aquí. Entonces, aunque siga el camino del fulanito, estoy en movimiento, pero no he cambiado mi estado del ser. Sigo pensando lo mismo acerca de mí, sigo pensando lo mismo acerca de la vida y sigo sintiendo lo mismo. En consecuencia, aunque camine el camino de fulanito, si el inicio, que es la semilla con la cual di el primer paso, no está en una armonía de plenitud, no tiene mucho sentido pretender que si yo he sembrado una semilla del miedo, el fruto que vaya a recoger sea confianza, plenitud y amor. Primero me siento, reviso mi historia, resignifico mi historia y una vez le doy un nuevo sentido, interpreto lo que me ha pasado desde la responsabilidad para poder conocer quién soy y poder definir qué quiero, empiezo a construir mis propios pasos. El libro no te dice los pasos, no, te ayuda a que conozcas tu historia y la resignifiques para que establezcas tu propio camino, porque nunca podrás ser feliz siguiendo el camino de alguien más. Al final, o por mucho que te muevas y te conduzcas a la acción, siempre vas a sentir que algo te quedó faltando. Otro capítulo. ¿Te refieres a las parejas? Bueno, de tanto en tanto tú mencionas casos de problemas puntuales de pareja. Y lo más interesante, y lo voy a resumir en esto porque quiero que tú me lo expliques un poquito más. Sí. Haces una recomendación expresando, en las relaciones de pareja hay que amar menos que un perro y más como un gato. Me encantó porque tengo gato y tuve perros y evidentemente no son iguales. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Y es práctico y es comprender que el verdadero amor, el amor real, es aquel que surge desde el merecimiento. Una característica muy interesante de los felinos, de hecho al comienzo de la entrevista por aquí había uno de los míos saludando, una característica de los felinos es que están estigmatizados desde digamos, las ideas del ego. Es muy común que quien nunca ha tenido un gato diga, yo prefiero los perros porque son más cariñosos. Y es muy común que quien nunca haya tenido un gato diga, es que los gatos no son cariñosos y no son amorosos. Porque eso reafirma la creencia que tenemos acerca del amor, de que si te aman, entonces dependen de ti. Que amar es sacrificarme por ti, que amar es ponerme en la menor expresión, ponerte a ti en un pedestal y no poder vivir sin tu presencia, muy parecido a lo que vemos con los perros. El perro no se divierte o difícilmente se divierte si no está en presencia de su humano. El perro añora cuando el humano sale de casa que el humano regrese y se queda incluso triste en la ventana o en la puerta esperando su llegada. El gato, a diferencia del perro,
añora, también extraña, también se siente contento cuando tú llegas, pero hay una gran diferencia. Mientras tú no estás, él no lo está pasando mal. Mientras tú no estás, él está haciendo lo que tiene que hacer, reconociéndose como lo que es, se acicala, descansa, juega y no necesita de nadie más para jugar. Juega con una mariposa, juega con él mismo, juega, duerme, se entiende y se atiende. Entonces, digamos, toda esta conversación frente a la pareja y amar se resume en que los seres humanos no estamos programados para amar en libertad. Estamos programados para amar desde la carencia, que es lo mismo que decíamos, no te acerques a la divinidad en una vibración de carencia, no te acerques a las otras divinidades encarnadas, que son tus hijos, tu pareja, desde la carencia. Porque siempre pensamos, quiero una pareja para que me quiera, para que me cuide, para que me abrace, para que me mime, para que me entienda. Pero pocas veces desde la conciencia nos sentamos a decir, yo quiero una pareja para querer, yo quiero a alguien para escucharlo, yo quiero una pareja para acompañarlo a alcanzar sus sueños, para estar ahí cuando me requiera. Casi siempre pensamos, para que me dé. Porque solo cuando yo he aprendido a atender mis necesidades emocionales, estaré en la capacidad de decir, ahora puedo elegir con convicción y compromiso a alguien con quien compartir mi vida bajo el parámetro que sea unión libre, matrimonio. Eso es irrelevante, el título es irrelevante. Elijo a alguien con total conciencia porque estoy lleno de amor, porque me atiendo. Y yo sé que suena a frase de cajón, pero es que es real. Cuando tú sales a mercar, vas de compra al supermercado y tienes la alacena vacía, estás con hambre y además no llevas una lista de mercado, las circunstancias hacen que termines cargando en tu carrito de compras todo menos lo que de verdad te nutre, lo que te hace bien y probablemente cosas que ni siquiera te gustan, que las vas a probar y las vas a dejar ahí guardadas. En cambio, si tienes lo básico en tu alacena, tienes tu lista de mercado clara, vas sin necesidad, haces unas compras mucho más efectivas con tu presupuesto emocional y lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Así que hacer un poquito más como los gatos y un poquito menos como los perros, guardando las proporciones del ejemplo y la comparación, por supuesto. Abro un paréntesis porque voy a la siguiente pregunta, pero estoy recordando las letras de las canciones que escuchan los jóvenes que empiezan a desarrollar su vida, digamos, de adulto, sí. Y son pavorosas, todo lo contrario de lo que acabas de decir. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente, porque ellos sí que aprenden y sus casetes, sus memorias, sus programas, se van nutriendo de todos esos mensajes que continuamente bombardean a través de la radio, la televisión, el streaming, lo que sea, y se creen esas historias, ¿no? Sí. Me quiere porque me hace sufrir, porque me controla. Bueno, no me quiero perder en esa nube, pero tenemos una tarea pendiente con los jóvenes, diciéndole, no, eso no, hay otra forma de vivir, pero bueno. Pero Aurelio, es hermoso, incluso lo que vemos en las parejas que son idealizadas en las redes sociales, o sea, vemos TikTok, Instagram, o sea, unos caos, drama, Ni hablar. Hemos dicho, y creo que está dicho, y más claro, agua. Vamos a pasar al tema de... No, estamos en un mundo de ruido. A ver, el tema de la pandemia nos dio una oportunidad, ¿no? Replegarnos a casa. Decían que las ciudades se habían convertido en monasterios porque había un reino de silencio, y ese es el tema, el silencio. Nos perdemos en el ruido y en la hipermovilidad. Todo es rápido, todo es fugaz, todo es ya, y nos falta silencio. Me encanta. Silencio no solo es, por supuesto, apagar el ruido real externo, sino que también es quietud. Quietud, porque tú puedes estar en casa con música, digamos con ruido, incluso alguien puede estar afuera, porque a veces, mira, lo viví hace poco, yo vivo en el campo, tengo la fortuna de vivir en el campo y justamente hace 2 días estuve en la capital de Colombia, en Bogotá, haciendo un trámite de un visado. Y yo dije, Dios mío, lo que fue despertarme a las 4 de la mañana en medio de bocinas fue impresionante.
Y fue en ese momento decir, yo elijo, y mira, era un día de ir a la embajada, hacer, papeleo, fue bastante movimiento. Desde que abrí los ojos esa mañana dije, yo elijo mi paz interior, porque hay mucho ruido, pero adentro, no podemos controlar lo que está pasando fuera, pero adentro sí puedo elegir. Y es entender que nuestra cultura nos lleva a estar sobreestimulados. Y a las personas que están viendo esta conversación los reto a que ya simplemente se pregunten, en el momento en que abren los ojos, ¿cuántos minutos pasan para que ustedes vayan a el smartphone? Incluso cuando se están duchando tienen música o tienen noticias o tienen algo puesto. ¿Cuántos minutos al día de calma sin sobreestimulación te estás dedicando? ¿Y por qué es tan importante esto? Es muy práctico, a mí me gusta ser muy práctica y ponerlo en ejemplos cotidianos, Aurelio. A las personas que les gusta esta sobreestimulación, porque también ahí se hace muy presente la ansiedad, ciertas características de ciertos tipos de personalidades y patrones de conducta que requieren la sobreestimulación. Pero pregúntate finalizando el día, después de estar todo el día en sobreestimulación, ¿te sientes satisfecho? ¿Te sientes, cuando duermes, te levantas renovado? O pese a que dormiste las 8 horas que tu cuerpo requería, te levantas todavía en ese estado de no tengo energía, te sientes estresado, que el estrés no solo es tengo muchas cosas que hacer, estoy preocupado, no, el estrés es un nivel de insatisfacción que se sostiene, haya o no haya un estímulo directo con el cual lo puedas asociar, es un estado de tensión constante que se puede, digamos, ocasionar por estímulos internos, pero que una vez lo relacionas, aunque ya haya desaparecido el causante del estrés, continúas por unos días más sosteniendo la vibración de tensión, aunque ya nada aparentemente te lo esté generando, porque ya se convirtió en tu estado hormonal, biológico y mental de que, ¿cómo decirlo?, de interactuar en la dinámica cotidiana. Entonces, el silencio no solo es estar callados, el silencio es elegir un estado de quietud, porque solo la quietud me permitirá observar las situaciones que están ocurriendo con objetividad. Solamente cuando yo miro lo que está pasando afuera y digo, a ver, desde mi quietud, ¿qué es esto que está ocurriendo? ¿Cuáles son los juicios que estoy generando? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Estoy eligiendo actuar o estoy automáticamente haciendo uso de las herramientas mentales que había en mí, pero que ya sé que no me traen bienestar? Así que eso es quietud interior. Bien, hablaría de muchísimo más y de hecho hay preguntas escritas para hacerte, pero yo preferiría que la gente se metiera en el mundo de María Elena Badillo, leyendo También es posible para ti. Y en resumen diría, parafraseando lo que tú has puesto allí, no estamos separados de nada, no somos víctimas de nada, nada ocurre para lastimarnos, todo lo que soñamos puede ser alcanzado, vivamos en conciencia como la divinidad que somos. Creo que yo por mi parte he dicho lo que quería decir, aunque me quedan cosas como acabo de comentar, pero por mi parte hasta aquí he llegado. María Elena, pon el fin tuyo. Gracias. Primero voy a darte las gracias porque es un resumen hermoso, hermoso. Muchas gracias. Es una síntesis muy linda del contenido del libro. Simplemente el libro es una herramienta para recordarte que eres la divinidad, sea cual sea tu concepto de ella, que tienes las mismas capacidades de manifestar que cualquier otro, que no estás aquí para sufrir, que la vida que sueñas está al alcance, que no importa cuán oscura se vea la noche, solo tú podrás hacer que vuelva a amanecer. Y mientras sigas esperando que el sol salga, que la solución aparezca mágicamente, que la vida te resuelva las cosas, estarás perdiendo el tiempo maravilloso de esta encarnación que es cortita y que tú mismo elegiste para poner al servicio de otros y para expandir tu ser. Así que aprovecha la vida, deja de esperar que otros tomen acción o que un ser divino venga a intervenir, porque tú también eres ese ser divino y tienes libre albedrío.
Así que el ser divino, en el que creas, estará a disposición de apoyarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer tu trabajo y a tomar acción. Estamos dispuestos. Muchas gracias, María Elena. A ti. Ha sido un placer y bueno,